Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Marduk explotó de celos en Roma al escuchar el nombre de El Sinsangu. Un viaje que prometía ser inolvidable terminó en tensión, reproches y una escena inesperada que aún está dando de qué hablar. Todo comenzó en el segundo día de la escapada romántica entre Bar Marduk y su actual pareja, cuando paseaban por las calles cercanas al Coliseo. Según fuentes cercanas a la pareja, todo iba bien hasta que un fan turco se acercó para pedir una foto. Lo que encendió la chispa fue el comentario espontáneo del fan: "Tu química con El Sinsangu era mágica, nunca la olvidaremos". En ese instante, según testigos, el rostro de Bar cambió por completo. Aunque intentó sonreír para la foto, su pareja notó de inmediato el cambio de actitud. Otra vez Elsin. Vamos a escuchar su nombre en cada esquina, habría dicho ella, visiblemente molesta. Desde ese momento, la atmósfera del viaje dio un giro radical. La pareja canceló su reserva en una famosa trattoria del Trastevere y regresó temprano al hotel. Según empleados del alojamiento, hubo una discusión en voz alta en la recepción, donde Bar intentaba calmar los ánimos: "No puedes enfadarte por algo que no controlo. No mencioné a Elsin, fue un fan". Sin embargo, su novia no lo dejó pasar. "Es que no es solo un fan, Bar. Desde que llegamos, todos hablan de ella. Parece que no hay espacio para mí en tu historia". El conflicto continuó durante la noche, cuando Bar, en un intento de recuperar la armonía, propuso una cena sorpresa en un restaurante con vista al Vaticano. Pero al llegar al lugar, la situación se salió de control. En una de las paredes del restaurante, había una foto enmarcada del famoso drama que protagonizó junto a El Sinsangu. Su pareja la vio, se levantó de la mesa y se marchó sin decir palabra. Bar salió detrás de ella y, según informaron algunos transeúntes, la alcanzó frente a la Fontana di Trevi. Allí, en medio de turistas y luces, tuvieron una conversación tensa pero reveladora. "No puedo borrar mi pasado, pero estoy aquí contigo. Si eso no es suficiente, dime ahora", dijo Bar con voz firme. Su pareja, entre lágrimas, respondió: "Yo no compito con fantasmas, Bar. Solo quiero sentir que me eliges cada día". La escena fue presenciada por varios testigos que no dudaron en grabar con sus teléfonos, aunque Bar pidió respeto con un gesto. Desde entonces, los rumores sobre una posible separación han empezado a circular con fuerza. En redes sociales, los fans están divididos. Algunos defienden a la actual pareja, argumentando que es normal sentirse insegura ante la sombra de una relación tan mediática. Otros, sin embargo, insisten en que la conexión entre Bar y Elsin fue tan única que es imposible de ignorar. La situación empeoró al día siguiente. A pesar de los intentos de Bar por cambiar el ambiente, su pareja seguía distante. Visitaron la Galería Borghese, pero ya no se tomaban de la mano, y las miradas cómplices habían desaparecido. En un momento, Bar le preguntó: "¿Quieres que regresemos a Estambul? Si no estás disfrutando esto, no tiene sentido quedarnos aquí". Ella, con voz baja pero firme, respondió: "No se trata del lugar, sino de lo que siento cuando estamos juntos". Esa noche, en el hotel, Bar decidió hablar con el corazón en la mano. Le confesó que El Sinsangu fue una parte importante de su carrera, y que, aunque ya no haya nada entre ellos, es consciente de que muchas personas lo siguen relacionando. "No puedo cambiar lo que fui, pero sí puedo decidir quién quiero ser hoy. Y quiero ser el hombre que está a tu lado, no una sombra del pasado". Su pareja, con los ojos vidriosos, le preguntó: "¿Y si un día te cruzas con ella? ¿Qué sentirás?".
Bar hizo una pausa antes de contestar. Tal vez recordaré los buenos momentos, pero ya no me duelen. Lo que me dolería es perderte a ti por algo que ya no existe. Las palabras de Bar lograron calmar un poco las aguas, pero la herida ya estaba abierta. Al día siguiente, ambos decidieron tomarse un tiempo separados. Su pareja voló de regreso a Turquía sola, mientras que Bar se quedó unos días más en Roma, intentando aclarar su mente. Durante esos días, Bar fue visto en varios lugares emblemáticos de la ciudad, siempre solo y pensativo. En una breve conversación con un periodista italiano que lo reconoció en una cafetería cercana al Panteón, el actor declaró: "A veces, los aplausos del pasado hacen eco en el presente. Pero eso no significa que quieras volver al escenario antiguo". La frase fue interpretada por muchos como una forma poética de cerrar el capítulo con el Sinsangu. Sin embargo, los comentarios en redes no se detienen. Algunos fans especulan con un reencuentro entre ellos, mientras otros piden respeto para la relación actual de Bar, destacando que los actores tienen derecho a rehacer su vida. Por su parte, el Sinsangu no ha hecho ninguna declaración pública, pero compartió una historia en Instagram que muchos consideraron una indirecta. Era una imagen de una ventana abierta, con la frase: "El pasado toca a la puerta, pero no siempre se le debe abrir". La publicación fue eliminada pocas horas después, lo que solo alimentó más las teorías. Los medios locales ya hablan de la sombra de Elsin como una presencia constante en la vida de Bar, incluso cuando él intenta construir nuevas historias. Un analista de televisión comentó: "Lo que Bar y Elsin vivieron en pantalla fue tan intenso que el público lo convirtió en parte de su realidad". Superar eso requiere no solo tiempo, sino también una nueva narrativa poderosa que sustituya la anterior. Por ahora, no se sabe si Bar y su pareja lograrán reconciliarse tras este episodio. Lo que sí es claro es que Roma no fue el escenario del amor que esperaban, sino de una confrontación emocional que sacó a la luz heridas sin cerrar. Seguiremos informando si hay nuevas señales, declaraciones o gestos que nos indiquen hacia dónde se dirige el corazón de Bar Arduç. Porque cuando se trata de sentimientos, nada está dicho hasta el último acto. Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle del mundo del corazón.